La primera vez que Xochitl escuchó que su destino sería casarse con un apache, no lloró, no gritó, no suplicó, solo apretó la mandíbula, tragó saliva y se quedó en silencio. No porque no le doliera, sino porque ya estaba acostumbrada a no ser escuchada. Tenía 17 años y una cara que todos decían que nadie podría amar. En su aldea escondida entre los cerros del norte de México, la belleza era una moneda de valor, y Xochitl, para los ojos del pueblo, no valía nada. Su piel era morena como la tierra húmeda, su nariz amplia, su frente alta y su cabello negro siempre recogido. Pero más que su apariencia, era su mirada firme lo que incomodaba. Miraba directo, sin bajar los ojos, sin fingir sumisión. Eso, decían, no era propio de una mujer decente. Su padre, don Cipriano, la veía como un estorbo. Con deudas acumuladas y su ganado menguando, encontró una solución honrosa: ofrecérsela a una tribu apache que había llegado cerca de la región, buscando acuerdo de paz y algo de comercio. A cambio de protección y algunos caballos, entregaría a su hija como esposa de uno de sus líderes. Era eso o perder sus tierras, y en esa balanza, Xochitl pesaba menos que un bulto de maíz. «Tendrás un techo, comida, no me debes nada», le dijo, sin mirarla a los ojos. Esa noche, Xochitl se quedó despierta mirando el cielo desde el catre de su choza. Pensó en las niñas que la insultaban cuando iba al río, en las mujeres que murmuraban a sus espaldas. En la vez que intentó sonreírle a un joven del pueblo, y él le respondió con carcajadas. Todo en su entorno le había enseñado que no merecía afecto. Ahora se la entregarían como se entrega una mula cansada. Y sin embargo, había algo en ella que no se rompía. Al amanecer los apaches llegaron. No eran como los describían los rumores, salvajes, sucios, violentos. Venían montados con elegancia, en silencio, observando con atención. Uno de ellos, alto, de trenzas gruesas y mirada serena, desmontó sin hablar. Era Nantan, el guerrero al que le habían prometido a Xochitl. Cuando ella salió, obligada por su madre, envuelta en un rebozo viejo, el murmullo del pueblo fue inmediato. Algunas mujeres rieron, unos niños señalaron. Y sin embargo, Nantan la miró en silencio, sin desdén, sin sorpresa. Solo la miró como si buscara algo detrás de sus ojos. La ceremonia fue breve. Un intercambio de palabras entre los jefes, la entrega de ofrendas y un lazo de cuero atado a las muñecas de ambos. Nadie preguntó a Xochitl si quería. Y sin embargo, en medio de ese acto sin elección, Nantan se inclinó hacia ella y murmuró: «Ya no eres prisionera». Ella no entendió del todo. No sabía si hablaba en serio o si solo era parte del ritual. Pero por un instante, su cuerpo dejó de temblar. Ahora, montada detrás de él en un caballo oscuro, Xochitl dejaba atrás su aldea. No hubo despedidas, ni lágrimas, ni abrazos. Solo la tierra seca alejándose y el peso de lo desconocido por delante. ¿Podría una vida impuesta convertirse en algo más? ¿Podría alguien verla con otros ojos, incluso si toda su vida le dijeron que no merecía ser vista? Si quieres conocer cómo Xochitl descubrirá su valor y enfrentará un destino inesperado, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. No te pierdas esta historia real, cruda y profundamente humana. La aldea que quedaba atrás no derramó una sola lágrima por Xochitl. Su ausencia no sería extrañada, y su nombre, seguramente, pronto sería olvidado. Pero para ella, cada paso alejándose de ese lugar era un golpe que sacudía algo profundo, porque aunque nunca fue amada ahí, esa tierra la había visto crecer, llorar, resistir. Recordó a doña Tomasa, la mujer que solía vender tamales y murmuraba cada vez que Xochitl pasaba: «Esa niña ni con milagro se casa». Recordó a Marisela, su vecina, que una vez le dijo con descaro: «Deberías taparte más la cara, por caridad». Pero lo que más la atormentaba era la memoria de su niñez. Tenía apenas 8 años cuando se enamoró por primera vez. Se llamaba Fabián, un niño que le regaló una flor de cactus.
Ella, ilusionada, la guardó por días, hasta que lo escuchó, tiempo después, riéndose con sus amigos. ¿A poco creen que le daría algo de verdad a esa espantapájaros? Desde entonces, nunca más intentó gustarle a nadie. La caravana apache avanzaba lentamente por los caminos polvorientos. Nadie hablaba. Solo el sonido de los caballos y el viento entre los matorrales. Xóchitl, envuelta en su rebozo, mantenía la cabeza baja, aunque no por vergüenza, sino por costumbre. Se sentía invisible, y esa invisibilidad era su único escudo. Al llegar la noche, acamparon junto a un arroyo. Las estrellas eran más brillantes que nunca. Xóchitl se apartó del grupo, buscando una piedra donde sentarse. Ahí, con los pies en el agua fría, miró el reflejo distorsionado de su rostro. Su madre solía decirle que tenía rasgos duros. Nadie jamás la llamó bonita. Y ahora, casada con un desconocido, se preguntaba si eso cambiaría alguna vez. Nantán se acercó sin hacer ruido. Le tendió una manta de lana y un cuenco con agua. Ella lo miró, esperando una orden, un reproche, una demanda. Pero él solo dijo: «Tómalo, el frío es traicionero». Ella asintió sin palabras. No era hospitalidad lo que le sorprendía, sino la ausencia total de desprecio. No había burla en sus ojos, no había lástima, solo calma. A la mañana siguiente, reanudaron el camino. Xóchitl no podía evitar fijarse en la actitud del grupo. Nadie la miraba como lo hacían en su aldea. Los hombres conversaban en voz baja, las mujeres cargaban canastos, los niños correteaban. Era como si su presencia no causara escándalo alguno. No era centro de burlas, ni tampoco objeto de lástima. Era una más. Esa indiferencia la confundía. ¿Cómo era posible que entre extraños su fealdad no fuese motivo de chismes? ¿Acaso no la veían como la veían todos en su pueblo? Pasaron por campos secos, cactus enormes y cielos que se encendían al atardecer. Y aunque no lo admitiría ni ante sí misma, había algo en ese paisaje que empezaba a aliviar el peso en su pecho. Tal vez, solo tal vez, ese lugar desconocido podría ofrecerle algo que jamás tuvo: paz. Pero aún no podía confiar, ni en Nantán, ni en la tribu, ni en ella misma. Las palabras que le habían tatuado el alma: «Nadie te querrá», «No sirves para nada», «Mejor ni hables», seguían latiendo dentro, como una herida abierta que se niega a cerrar. Y sin embargo, mientras el sol caía detrás de los montes y el silencio los envolvía otra vez, una pregunta rondaba en su mente como un murmullo. ¿Y si estaban equivocados? Nantán no hablaba mucho. Era como si las palabras fueran un recurso que se debía usar con sabiduría, no como los hombres de la aldea de Xóchitl, que hablaban para herir o para presumir. En él, el silencio no era vacío, era presencia. Durante los días siguientes, su trato con ella fue respetuoso pero distante. No la obligaba a nada, le ofrecía agua, le indicaba con gestos dónde dormir, le daba espacio. Nunca hubo un toque brusco, ni una mirada lasciva. A veces ella lo observaba desde lejos, cuando se apartaba del grupo para hablar con los ancianos o revisar las rutas. Tenía cicatrices en los brazos, señales de peleas, tal vez batallas, y una forma de caminar que imponía respeto. Cuando llegaron a una zona montañosa, la marcha se hizo más lenta. En uno de los descansos, Nantán se sentó junto a ella por primera vez sin mediar ninguna necesidad. Simplemente se colocó cerca, sacó un pedazo de pan seco y lo partió a la mitad. «¿Tienes hambre?» Xóchitl dudó, asintió. Tomó el pan con manos temblorosas. Agradecerle le parecía ridículo. ¿Cómo agradecer algo tan simple cuando toda su vida le habían negado incluso eso? «¿Por qué no me preguntas nada?», se atrevió a decir sin mirarlo directo. Nantán masticó con calma antes de responder. «Porque ya todos te han juzgado. Yo no vine a hacerlo». Ella bajó la vista. Sus palabras eran pocas, pero dejaban huella. Esa noche, durante la ceremonia de unión formal entre sus pueblos, se volvió a hablar de ella. Un chamán apache cantó oraciones antiguas, se compartió humo de salvia,
y los nombres de los nuevos esposos fueron pronunciados ante el fuego. Xochitl no entendía todo, pero sabía que estaba siendo aceptada de manera simbólica. Al finalizar, esperaba ser conducida aparte. En su aldea decían que las mujeres dadas a los apaches eran tratadas como pertenencias. Pero Nantán simplemente le ofreció una manta más gruesa y dijo: «Descansa, mañana hay más camino, nada más». En la oscuridad, arropada y temblando menos por el frío que por la confusión, Xochitl cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo inmediato. No sabía si estaba a salvo, pero tampoco sentía amenaza. Era como si su existencia ya no fuera una carga para nadie. Al día siguiente, un gesto sutil cambió algo dentro de ella. Mientras cruzaban un arroyo, tropezó. No cayó, pero perdió el equilibrio. Nantán, que iba unos pasos delante, se giró, caminó hacia ella y le ofreció la mano. No era una mano de posesión, ni de obligación. Era una mano firme, abierta, tendida. Ella dudó por un segundo. Luego la tomó. No se dijeron nada, pero en ese contacto breve y silencioso, Xochitl sintió algo parecido a un hilo. Una hebra fina, casi invisible, que empezaba a unirse entre ellos. No era amor. Aún no. Era algo más primitivo. Reconocimiento. Como si por primera vez alguien no la viera con desprecio ni con lástima, sino como una presencia real, tangible, humana. Y eso, para alguien que había sido invisible toda su vida, valía más que 1000 palabras. El viaje hacia la aldea apache duró varios días más. A medida que se internaban en las tierras más áridas y escarpadas, el paisaje iba despojándose de árboles y se llenaba de rocas, matorrales duros y el silbido del viento entre los cañones. Pero para Xochitl, cada kilómetro recorrido también era un desprendimiento de su antigua vida, una piel que se le caía sin que ella supiera aún quién sería después. Durante el trayecto, Nantán se mantenía cerca, sin invadirla. Era como una sombra protectora, presente pero sin presión. Cuando caminaban, él vigilaba el sendero. Cuando paraban, él preparaba el espacio donde ella podría descansar. Nunca habló de su unión, ni del futuro, ni de lo que se esperaba de ella. Esa ausencia de exigencia era desconcertante. ¿Siempre son así ustedes?, le preguntó un día mientras compartían tortillas duras bajo una piedra que les daba sombra. ¿Así como? Callados, respetuosos. Nantán sonrió levemente. No se alza la voz si el corazón no está en guerra. Xochitl no respondió. Era una frase simple, pero le pareció profunda. En su aldea las voces se alzaban por todo, para insultar, para acusar, para burlarse. Ahí el silencio era castigo. Aquí parecía ser sabiduría. Al llegar al valle donde vivía la tribu, Xochitl quedó sin palabras. Las casas eran de adobe y madera, rodeadas de huertos pequeños y fogatas humeantes. Había niños jugando con piedras, perros correteando, ancianas moliendo maíz, hombres regresando de la casa. No había lujo, pero sí una sensación de orden y equilibrio. Todo parecía tener su sitio, su tiempo, su propósito. Los primeros en verla fueron los niños. La observaron con curiosidad sin acercarse. Luego algunas mujeres salieron de las chozas. Sus rostros eran impasibles, sus ojos la midieron. No había risas, no había susurros, solo observación. Xochitl bajó la mirada, temiendo que esos silencios ocultaran un juicio, pero pronto notó algo extraño. Nadie le dio la espalda, nadie la evitó, nadie la señaló. Era como si no necesitaran decidir en ese instante si la aceptarían o no. Era como si su presencia tuviera tiempo para demostrarse, para hacerse espacio sin violencia. Nantán caminó junto a ella todo el tiempo. Nadie le preguntó quién era Xochitl. Nadie la llamó la mujer del rostro duro. Solo una anciana, de ojos pequeños y cabello canoso recogido en una trenza, se le acercó y le extendió una flor seca. «Bienvenida, hija del polvo», dijo en voz baja. Xochitl tomó la flor sin saber qué hacer con ella.
La anciana se fue igual de silenciosa que como llegó. Esa noche, cuando se acostó en una manta que le habían dado, escuchó risas suaves a lo lejos, cantos en lengua apache, y sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la calma. Al cerrar los ojos, recordó las veces en que se quedó dormida escuchando gritos en su aldea, su madre quejándose, su padre maldiciendo, los vecinos discutiendo. Aquí, el silencio no era amenaza, era compañía. Y sin saber por qué, ni cómo, antes de quedarse dormida pensó en el rostro de Nantán, no porque la mirara con deseo, sino porque no la miraba como si fuese un error. Los primeros días en la aldea apache fueron una mezcla de extrañeza y cautela para Xochitl. Nadie le dio instrucciones claras, pero todos parecían saber qué hacer. Ella, en cambio, se sentía como una sombra, presente pero sin forma. Las mujeres pasaban con cestos, los hombres trabajaban, los niños reían. Y ella, sentada junto a la cabaña que le asignaron, observaba. No hablaba su idioma, no conocía sus costumbres, no entendía sus silencios. Aunque nadie la trataba mal, el peso de la diferencia caía sobre ella como una piedra invisible. Cada gesto que intentaba, cada palabra que balbuceaba en español, era un recordatorio de su ajenidad. Un día, mientras intentaba moler maíz como vio hacer a otras mujeres, una anciana se acercó y la corrigió sin decir nada. Tomó sus manos con las suyas, ásperas como la corteza, y le mostró el ritmo correcto. Luego la miró a los ojos y murmuró una palabra en apache: Shima. Xochitl no supo si era su nombre o una instrucción. La mujer le sonrió y señaló su propio pecho. Shima, repitió. Así supo que aquella mujer se llamaba así. A partir de ese día, Shima se convirtió en su guía silenciosa. Le enseñó a recolectar hierbas, a coser con hilo de maguey, a distinguir los cantos de las aves. No hablaban el mismo idioma, pero la paciencia de la anciana hablaba por sí sola. Una tarde, un niño llegó corriendo con la pierna herida. Había caído sobre una piedra afilada, gritaba de dolor y sangraba mucho. Las mujeres se alarmaron, pero Shima actuó con calma. Le indicó a Xochitl que trajera agua caliente, cortezas, una manta limpia. Ella obedeció aún temblorosa. Siguió las instrucciones de Shima al pie de la letra. Mientras la anciana limpiaba y vendaba la herida, Xochitl sostenía al niño entre sus brazos, cantándole una melodía que su madre le cantaba de pequeña. Cuando el pequeño dejó de llorar y se aferró a ella en silencio, algo cambió. Las mujeres que antes la ignoraban empezaron a mirarla diferente. Una de ellas le ofreció pan esa noche. Otra le tendió un hilo para que tejiera. Pequeños gestos. Pero para Xochitl fueron como puertas que empezaban a abrirse. Esa noche, frente al fuego, mientras tejía con las demás, se sorprendió sonriendo. Shima la observaba desde un rincón, con ojos que parecían ver más allá de la carne. Xochitl la miró y sintió por primera vez que estaba donde debía estar. Más tarde se levantó para ir al río. La luna iluminaba el agua con una luz blanca y suave. Se inclinó para beber y al hacerlo vio su reflejo. No era el reflejo que conocía. No era la fea que la aldea había despreciado. Había algo nuevo en sus ojos, algo sereno. No más bello quizá, pero sí más vivo. Se tocó el rostro. Se miró de nuevo. Se preguntó si esa mujer que veía era realmente ella. Tal vez, pensó, no era que su rostro hubiera cambiado, sino que por fin lo miraba sin odio. Con el paso de las lunas, Xochitl empezó a sentir cómo el viento del desierto no solo barría la tierra, sino también las sombras que cargaba dentro. Ya no era la mujer muda sentada en el rincón. Participaba, aprendía. Reía aunque aún con cautela. Su cuerpo respondía con menos miedo, su voz salía más firme. Pero con cada paso que daba, también notaba nuevas tensiones a su alrededor. Había mujeres jóvenes en la tribu que miraban a Nantán con deseo. Él era fuerte, sabio, admirado. Y ahora, la que ocupaba su cabaña era una extraña, una mujer que nadie habría escogido, una que no era hermosa según los ojos comunes.
Una de ellas, Taklisha, empezó a mostrarse hostil. Al principio fueron gestos, girar el rostro al verla, negarle la palabra, evitar tocar lo que ella había cocinado. Luego vinieron los susurros. ¿Qué le vio? Seguro fue un trato político. Eso no es amor, es lástima. Xochitl intentó ignorar, pero las palabras se clavaban como espinas. Una tarde, después de ayudar a Shima con las hierbas, escuchó a Taklisha diciendo a otra mujer: «Una cara así solo puede espantar a los espíritus malos, tal vez por eso la trajo». Ese día, Xochitl no regresó a la aldea. Caminó hacia el risco más alto, se sentó y dejó que el viento la golpeara. Sintió rabia, no por lo que dijeron, sino por lo mucho que aún le dolían esas palabras. ¿Cuánto más tendría que demostrar? ¿Cuánto más para no ser solo la fea? Al anochecer, Nantan fue a buscarla. Se sentó a su lado sin hablar. Pasaron varios minutos así, hasta que ella, sin girar la cabeza, preguntó: «¿Por qué me trajiste?» Él tardó en responder: «Porque tus ojos no piden perdón por existir». Xochitl lo miró incrédula. «¿Qué?» Las demás bajan la mirada, se doblan. Tú no. Aunque estés rota por dentro, no lo ocultas. Ella no supo qué decir. Él tomó una rama y dibujó algo en la tierra. Era un símbolo apache. Le explicó: «Significa fuego que no se apaga con viento». Xochitl bajó la vista. Por dentro, algo temblaba. «Todos dicen que soy fea». Nantan la miró largo, como si midiera cada palabra antes de lanzarla al mundo. «Yo no veo fealdad, veo firmeza, veo vida. Veo a una mujer que ha aguantado más que muchas». Ella quiso creerle. Quiso, de verdad, pero una parte de sí aún dudaba. Hasta que él agregó con voz baja: «Eres la mujer más hermosa que he visto, y no por lo que otros ven, sino por lo que no pueden ver». Las lágrimas llegaron solas, no de tristeza. Era algo más hondo. Era como si esas palabras desbloquearan un dique antiguo. Lloró en silencio, mientras Nantan se quedaba a su lado sin tocarla, solo siendo. Días después, cuando caminaban juntos por el arroyo, sus manos se rozaron por accidente. No se apartaron. Poco a poco, ese hilo invisible entre ellos se tensaba, se volvía más palpable. En una noche sin luna, mientras compartían el pan que ella misma había horneado, él se acercó y la besó. Fue un beso callado, sin prisas, como si el tiempo ya no importara. Y por primera vez, Xochitl no sintió que tenía que esconder su rostro. El amanecer llegó con un presagio que el viento traía en susurros. Algo se sentía diferente. Los ancianos de la tribu miraban al horizonte con preocupación, y Nantan estaba más silencioso que de costumbre. Xochitl lo notó de inmediato. Esa mañana no la abrazó como otras veces. Solo le colocó una lanza en la mano y le dijo: «Prepárate para cualquier cosa». Ella no entendía del todo, pero asintió. Pronto, los rumores se confirmaron. Un grupo de colonos armados, aliados con soldados, avanzaban por las tierras del sur reclamando dominio sobre territorio apache. La tribu se reunió. La defensa era inevitable. Nantan fue llamado al frente. Como guerrero y líder, debía partir con los suyos para proteger la frontera. Xochitl lo acompañó hasta donde se despidieron los hombres de sus familias. Él no prometió regresar. Solo la miró, le tomó el rostro entre las manos y dijo: «Si no vuelvo, recuerda que fuiste lo mejor que encontré en este mundo». Ella no lloró. No podía. Solo apretó la mandíbula y le colgó del cuello una pequeña figura de barro que había modelado para él. Era tosca, como todo lo que hacía con sus manos, pero tenía forma de corazón. «Entonces vuelve, para devolvérmelo», dijo, antes de girarse y alejarse. Durante su ausencia, la tribu quedó a cargo de los ancianos y las mujeres. El miedo era palpable, pero también lo era la necesidad de actuar. Y fue ahí donde Xochitl emergió de su sombra. Empezó ayudando con lo básico: repartir agua, cocinar, cuidar a los niños. Pero poco a poco, su presencia se volvió indispensable. Shima enfermó
y ya no podía caminar. Xochitl tomó su lugar en la recolección de plantas, la preparación de ungüentos, la atención de heridas menores. Fue ella quien organizó a las mujeres para reforzar los refugios, quien propuso hacer señales con humo para alertar en caso de peligro, quien calmó a los pequeños cuando el miedo los hacía llorar. Un día, mientras enseñaba a un grupo de niñas a hilar, una de ellas le preguntó, ¿siempre fuiste así de valiente? Xochitl dudó. No era valentía lo que sentía, era necesidad, era amor. Era la sensación de pertenecer por fin a algo más grande que su dolor. No, antes tenía miedo hasta de hablar. ¿Y ahora? Ahora también tengo miedo. Pero el miedo ya no me manda. Aquella noche recibió una carta. Un joven mensajero llegó cabalgando desde el campamento. Era un trozo de piel con símbolos apache. Shima le ayudó a traducir. Era de Nantán. Pienso en ti, en tu fuerza, en tus ojos de fuego. Cuando caiga la noche, miraré al cielo y sabré que tú también miras las estrellas. Eso me sostendrá. Xochitl apretó el mensaje contra el pecho. Sintió el corazón latir como un tambor. No sabía si Nantán volvería, pero ahora sabía que, pasara lo que pasara, ya no era la mujer que había salido huyendo de su aldea. Aquí la llamaban por un nuevo nombre. Algunos, en voz baja, la empezaban a llamar Nahucos Bajoso, la flor de la tierra seca. Y en su interior, ese nombre florecía con cada respiración. La noticia llegó como una lanza directa al pecho. Nantán estaba herido. No muerto, pero muy mal. Una flecha le había atravesado el costado en un enfrentamiento en las colinas del sur. Los hombres lograron traerlo de vuelta, pero su estado era crítico. Lo depositaron en una camilla de piel, con el rostro pálido y los labios secos. Cuando Xochitl lo vio, un temblor la atravesó desde los pies hasta el cráneo. No era el guerrero firme que conocía. Era un cuerpo frágil, respirando con dificultad entre gemidos leves. Shima se acercó, examinó la herida, y su mirada fue clara. No había garantías. Sin pensarlo dos veces, Xochitl tomó las riendas. Preparó ungüentos, limpió la herida con infusiones calientes, recitó las oraciones que había escuchado en lengua apache, aunque aún no las entendía del todo. No durmió esa noche, ni la siguiente. Durante días estuvo a su lado, cambiando los vendajes, refrescando su frente, espantando los malos espíritus con ramas de salvia encendidas. Había otros heridos, pero todos entendieron que nadie podía cuidar a Nantán como ella. Era más que deber. Era amor hecho manos. Era devoción sin palabras. En las largas horas de espera, mientras él deliraba por la fiebre, Xochitl hablaba. Le contaba historias de su niñez, de los días que pasaba sola en el campo, de la vez que soñó con volar. Le cantaba en voz baja canciones tristes y dulces. A veces lloraba sin sonido, con las lágrimas cayendo sobre su pecho. Una noche, cuando la fiebre parecía ganar la batalla, ella se inclinó sobre él y susurró: «No te atrevas a dejarme ahora, no después de todo lo que me hiciste sentir». Nantán no respondió, pero su respiración se mantuvo terca, persistente, como si su alma se aferrara a esas palabras. En el tercer día su fiebre empezó a bajar. Los temblores cesaron. Abrió los ojos brevemente. Ella tomó su mano. Él la apretó. «¿Estás conmigo?», preguntó con la voz quebrada. Nantán la miró, débil, pero lúcido. «Siempre lo estuve». Xochitl soltó un sollozo, pero esta vez no fue de miedo, fue de alivio, de gratitud, de certeza. En los días que siguieron, su recuperación fue lenta, pero constante. La tribu entera lo visitaba con respeto. Le dejaban alimentos, amuletos, palabras de fuerza. Pero era Xochitl quien lo alimentaba, quien le cambiaba las vendas, quien le hablaba con una ternura que solo nace de haber visto la muerte de cerca y haberla desafiado. En uno de esos atardeceres silenciosos, mientras él descansaba sobre un lecho de pieles, Xochitl le tomó la mano y dijo:
Siempre me dijeron que era invisible, que no valía nada, que nadie me querría jamás. Nantan entrecerró los ojos. Su voz era débil, pero clara. Nunca fuiste invisible, solo estabas rodeada de ciegos. Ella sonrió, y por dentro algo encajó, como una piedra que encuentra su hueco en el río. No necesitaba que nadie más la validara. Había enfrentado el desprecio, el abandono, la muerte, y seguía de pie. Él la miró una vez más, con ternura infinita. Ahora veo el rostro más hermoso que he conocido, y Xochitl por fin se permitió creerlo. La herida de Nantan sanó, aunque dejó una cicatriz profunda en su costado, pero más profunda fue la marca que dejó en la vida de Xochitl. Cuando él pudo volver a caminar sin ayuda, lo primero que hizo fue tomar su mano y llevarla ante el Consejo de Ancianos. Allí pidió que su unión fuera reconocida no solo como alianza política, sino como lazo de amor verdadero. Los ancianos, con ojos serios y manos sabias, aceptaron, no por costumbre, sino porque habían visto cómo ella cuidó al guerrero, cómo se ganó a la tribu, cómo floreció donde nadie esperaba que algo creciera. Se organizó una ceremonia sencilla, pero sagrada. Se quemaron hierbas, se cantaron cantos antiguos, y un nuevo nombre fue otorgado a Xochitl, Tayen, que significa nueva vida. En lengua apache, nombrar es dar existencia, y ese día, Tayen nació. Las mujeres que antes la miraban con recelo, ahora se acercaban con respeto. Taclisha, la misma que había murmurado ofensas, bajó la cabeza al cruzarse con ella. No pidió perdón, pero su silencio fue suficiente. Xochitl no guardaba rencor. No lo necesitaba. El desprecio de antes ya no le dolía. Era como un vestido viejo que había dejado de quedarle. Ahora caminaba erguida, con la frente en alto, con pasos que no pedían permiso. Unas semanas después, llegó un mensajero de su antigua aldea. Había noticias. Su padre estaba enfermo y pedía verla. La tribu dudó, pero Nantan la acompañó. Montaron caballos y cabalgaron durante un día entero hasta llegar a ese lugar que una vez fue su prisión. Cuando Xochitl cruzó las calles de la aldea, los ojos se clavaron en ella. Ya no era la joven encorvada, temerosa, cubierta por un rebozo. Era una mujer fuerte, vestida con tejidos apaches, adornos en el cabello, mirada serena. Iba junto a un hombre que la miraba como si fuera lo más valioso del mundo. El silencio se hizo pesado. Nadie se atrevía a hablar. Algunos niños preguntaban en voz baja quién era. Las mujeres la observaban con una mezcla de sorpresa y admiración. Una de ellas murmuró, «¿Esa es Xochitl?». En la choza de su infancia encontró a su padre postrado. Estaba más viejo, más frágil. Al verla no supo qué decir. Ella se sentó frente a él y lo miró sin odio. «¿Vienes a reclamarme?», preguntó con voz ronca. «No», respondió ella. «Vengo a despedirme». Don Cipriano desvió la mirada. «No sabía lo que hacías con tu vida». «Yo tampoco, al principio. Pero encontré algo mejor que un destino impuesto». Hubo un silencio largo. Luego él murmuró, «No fuiste la hija que quería, pero quizás fuiste la que merecía». Xochitl se levantó. No había perdón explícito. Tampoco lo necesitaba. Salió de esa choza con el alma ligera. Afuera, una mujer la detuvo. Era Marisela, la que un día le dijo que se tapara el rostro. «Tayen», susurró, sin atreverse a terminar. Xochitl no dijo nada. Solo asintió y siguió su camino. En la salida del pueblo, Nantan la esperaba. Ella montó a su lado. Cuando se alejaron, él le preguntó, «¿Lo necesitabas?». «Sí», dijo, «pero no para ellos, para mí». Y entonces, sin mirar atrás, regresaron a casa, a la tierra donde ella por fin entendió quién era. Los días siguientes al regreso fueron distintos, no porque el paisaje hubiera cambiado, sino porque Xochitl ya no era la misma. Ahora, Tayen caminaba con la tierra bajo los pies como si fuera parte de ella. No era huésped, era raíz.
Nantán construyó una pequeña vivienda con sus propias manos, en un claro donde los árboles susurraban con el viento. Allí vivieron juntos, no en lujos, sino en calma. Compartían silencios y risas, trabajo y descanso, sueños y planes. No necesitaban más. La tierra les bastaba. Cada mañana, Tallén despertaba al lado de un hombre que la miraba como si verla fuera un privilegio, y cada noche se dormía sabiendo que, por fin, su vida no dependía de cómo otros la juzgaran, sino de cómo ella la vivía. Pasaron las estaciones. La tribu empezó a verla como una más, pero también como algo único. Su historia se contaba en susurros entre los niños, en canciones improvisadas por los ancianos, no como leyenda, sino como ejemplo, porque no solo sobrevivió, sino que floreció en donde se esperaba su desaparición. Un día, mientras preparaba tintes naturales con otras mujeres, un niño se acercó corriendo. Se detuvo frente a ella, mirándola con los ojos brillantes de la infancia. ¿Tú eres Tallén, la flor que creció en tierra seca? Ella sonrió. Eso dicen. Mi mamá dice que eres la más bonita de todas. Tallén rió, una risa limpia, sin sombra. Tu mamá es muy amable. El niño la miró serio. No es por amabilidad, es verdad. Eres bonita como la luna cuando se esconde, como el fuego cuando no quema. Tallén se agachó, le acarició la cabeza. Y tú eres sabio como un anciano. El niño corrió de vuelta a su juego. Ella lo siguió con la mirada, el pecho lleno, porque por primera vez esas palabras no le parecieron un halago forzado ni una burla disfrazada. Le parecieron ciertas, no porque su rostro hubiera cambiado, sino porque su alma había aprendido a habitarlo con dignidad. Esa noche, sentada junto a Nantán, mirando las brasas encenderse, Tallén pensó en todo lo vivido. En la niña rechazada, en la joven forzada, en la mujer descubierta, y sintió paz. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Nantán. Ella lo pensó un momento. Solo de no haber creído en mí antes. Él asintió. A veces necesitamos que alguien nos vea para aprender a vernos. Ella apoyó la cabeza en su hombro. El fuego crepitaba. El cielo estrellado parecía contener todas las respuestas que antes no encontraba. Ahora sabía que no era el rostro lo que definía la belleza, era la fuerza de seguir de pie, era la dulzura que brota del dolor, era la voz que nace del silencio, y Tallén era sin duda la mujer más hermosa de su tribu. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia tan poderosa. Si sentiste algo en el corazón mientras escuchabas, suscríbete ahora al canal para no perderte nuestras próximas narraciones que tocan el alma. Y si quieres seguir viajando por relatos que te harán pensar, llorar y amar más fuerte, haz clic en el video que te sugerimos en pantalla. Te prometo que no te arrepentirás.